Cuando Dios dice algo, es capaz que vos decís algo, vos decís todo, y la realidad es que no es todo. Pero cuando Dios dice todo, es todo, ¿verdad? Cuando Dios habla y dice algo, su palabra es absoluta. Y Él dice que donde hay dos que reconocen su autoridad, la autoridad sobre su propia vida, el Señor está en medio nuestro. Lo cual, yo pienso que cuando yo era chico, con mis hermanos, nos peleábamos y nos decíamos cosas que si hoy yo se la diría a un policía estaría en serios problemas. Y si se lo diría a un presidente, estaría preso. Pero Dios dice que Él ama a quien tiembla a su palabra, quien tiene temor de Él. Una de las características de la apostasía de la iglesia es precisamente esa, la pérdida del temor de Dios, la pérdida del temor de Dios a su palabra. La verdad es que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. En todo vamos a reconocer su presencia, porque Él hoy va a estar haciendo algo en nosotros que va a perdurar hasta el fin de los tiempos. Amén. La vez pasada, en una librería, encontré un libro y en la parte de atrás, en la contratapa, decía esto: no existe un evangelio atractivo para el no cristiano. Solo existe la verdad. Los pastores y maestros que diluyen el evangelio de Jesucristo para hacerlo más popular y atrayente son responsables de conducir a la gente en el camino que lleva a una condenación eterna. Es una tendencia moderna a alterar el mensaje del verdadero evangelio con el fin de complacer los deseos y caprichos de una cultura que espera recibir mensajes sin confrontación, respuestas livianas y compromisos superficiales. Muchos desean un Jesús alineado al marketing que se encargue de hacernos saludables, felices y prósperos. Pero Cristo no es el genio de la lámpara. Él es el Salvador. Amén. Hay una peligrosa tendencia en la iglesia de hoy de disasociar, de desconectar la gracia de la gloria de Dios. Y esto yo se lo quiero explicar de una manera lo más simple posible, porque el que esté desatento le hago una pregunta. Ustedes imagínense cuando alguien tiene que definir el Evangelio en una generación como la que nosotros estamos viviendo, muchas veces se define el Evangelio como diciendo: el Evangelio se trata, o el cristianismo se trata de que Dios me amó tanto que mandó a su Hijo a morir en una cruz por mí para redimirme. Lo cual es verdad, pero no define toda la verdad. Y sobre todo, el centro de la verdad. Quiero explicarles. Piensen en lo que les estoy diciendo. Dios me amó tanto a mí que mandó a su Hijo a morir por mí para redimirme a mí. ¿Quién está en el centro del propósito de Dios? ¿Verdad? Pero toda la Escritura, desde que empieza hasta que termina, explica que el único propósito del Evangelio es la gloria de Dios. Dice toda la palabra de Dios que fuimos escogidos,
elegidos, predestinados, formados para la gloria de su nombre. Todos, absolutamente todas las obras de Dios tienen un solo fin, que es la gloria de su nombre. Me llamaba la atención, por ejemplo, de que en Mateo 5:44, perdón, en Juan 5:44 dice que el que no busca la gloria de Dios, que el que busca la gloria, el reconocimiento cuando está sirviendo a Dios, cuando busca el reconocimiento de los demás, está incapacitado para creer, incapacitado para la fe. Dice Mateo 5, perdón, otra vez, Juan 5, dice, ¿cómo podés decir vos que crees? ¿Cómo podés decir que crees si recibís gloria los unos de los otros y no buscás la gloria de Dios? Amén, me siguen, ¿verdad? Esto tiene que ver en un punto sustancial, es que la manera de buscar la gloria de Dios es una, solamente una. Es hacer su voluntad. Y él dice en Romanos 8, versículo 28-29, que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo para la gloria de su nombre. Yo le quiero explicar esto de una manera lo más simple posible. Dice que Dios nadie le vio jamás, pero que Él se revela a través de su palabra, ¿verdad? A medida que fueron pasando los siglos, Dios hablaba, pero la gente, al igual que hoy, interpretaba la palabra. Una de las pruebas más cabales de que la iglesia reinterpreta la palabra de Dios es que la iglesia está dividida en 200.000 pedazos. Y entonces un día, como ya se habían matado más de 6.000 millones de corderos, Dios dijo, bueno, basta. En vez de que yo hable y ustedes interpreten, lo que voy a hacer es darle el modelo. Y agarró la palabra, toda la palabra, y la encarnó. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Y ahora, ¿ven? La persona de Jesús supera, está por encima de todas las explicaciones. Ahora el Padre estaba diciendo frente al monte de la transfiguración, donde estaba Elías representando la profecía y Moisés representando la ley, diciendo, bueno, ahora hay que seguirlo a Él. Ahora es Él. Él es mi Hijo, a Él seguir. Amén. Si ustedes leen la Escritura van a ver que Jesús en todo decía, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi Padre. En cada paso que él daba le decía, aún ante la crucifixión, él decía, Señor, glorificate en mí. Yo me glorifico en ti, es la hora que vos te glorifiques en mí. Amén. Esto nos enseña de que la única manera que nosotros tenemos de poder hacer la voluntad de Dios es que Dios nos convierta en una nueva criatura. A ver si me entienden. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él era fariseo, ¿verdad? Y se acerca a Jesús. ¿Saben quién era un fariseo? Un fariseo era un miembro del Sanedrín, ¿verdad? Estaba compuesto por fariseos, saduceos y escribas. Los escribas eran los guardianes de la palabra, ¿no? Los eruditos de la palabra. Los saduceos eran personas que discutían cosas como, por ejemplo,
si existía la resurrección de los muertos o no, y los fariseos eran legalistas. Hombres que creían que podían agradar a Dios con sus obras y con sus actos. Ahora miren, yo no sé cuántas veces ustedes oran, cuánto tiempo oran por día. Pero Nicodemo oraba 7 veces por día. Tampoco sé cuántas veces ustedes se reúnen en este lugar o en cualquier otro lugar para buscar la presencia de Dios, pero él se reunía 3 veces por día en el templo. A los 12 años recitaba de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Él era el que participaba de las acciones sagradas, del trabajo sagrado del templo, el que le explicaba la escritura al templo, a la gente, al pueblo. Y se acerca a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para ser salvo. Porque él decía, aunque toda la gente que está conmigo te critica, yo creo que viniste de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que vos hacés si no vienes de parte de Dios. Así que el Señor lo miró y le dijo, Nicodemo, hay algo que vos no entendiste, lo principal. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Ahora ven, podés ser pastor, podés ser, ahora apóstol, podés ser maestro, evangelista, podés servir a Dios toda tu vida sin conocerle y sin que Él te conozca a vos. Podés servir a Dios toda tu vida sin amarle, aunque no podrías amar a Dios sin servirle. Mucha gente cree que la manera de demostrarle a Dios que le ama es sirviéndole, pero es imposible agradar a Dios a través de nuestras obras. Yo les quiero explicar qué se trata el nuevo nacimiento, porque supónganse que hay un chico, un niño, del cual yo me encariño, lo aprecio y paso el tiempo con él, le regalo cosas, establezco un vínculo precioso. ¿Eso lo convierte en mi hijo? Tampoco me convierte a mí en el padre de él. De la única manera en que yo puedo ser el padre de él es que ese niño sea engendrado. Para ser hijo tengo que ser engendrado en el Espíritu. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, presten atención al precio. Porque el precio determina la importancia. ¿Vieron? ¿Ustedes nunca vieron ese programa que se llama El precio de la historia? Algunos lo habrán visto. La gente va y le trae cosas. Vengo para venderle esto. ¿Cuánto vale? No, vale $5, no nos interesa. O traen algo y dicen, ¿cuánto vale? Esto $1.000.000. Salen con guardia, pues tienen algo muy valioso, ¿verdad? Nicodemo le estaba diciendo, ¿cuál es el precio de ser un hijo de Dios? Y el Señor le dijo, te tenés que morir. El precio de seguir a Cristo es nuestra propia muerte. Amén. Porque si no morís, no podés nacer de nuevo. Y si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. ¿Ves? Podés explicarle la palabra de Dios a todo el mundo. Podés tener discípulos, podés predicar, podés servirle. Pero a vos, el reino, no se te revela. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no viene a emparchar tu vida pasada, sino que viene a hacer todas las cosas nuevas. Hay un problema por el cual la gente se acerca a Cristo y es lo que te puede clausurar la entrada al reino de Dios.
Si vos venís buscando que Dios te restaure tu casa, tu familia, tu economía, que te sane, estás entrando por otro lugar. Por ahí no se entra al reino. ¿Vieron que Jesús alimentó a una multitud? Pero lo hizo predicando el Evangelio. Y llegó el momento en que dijeron, falta comida. Bueno, démosle de comer. Pero no es que andaba de ciudad en ciudad dándole comida a la gente, haciendo milagros para que toda la gente coma, ¿verdad? Sino que se plantó delante de la gente cuando lo anduvo buscando al otro día. Él se había ido a orar al otro lado de la orilla y lo fueron a buscar. Y dijeron, Señor, te estábamos buscando. Porque ¿quién no quisiera tener un rey como él? Que si te enfermas te sana, que si tenés hambre te da de comer, que si no tenés trabajo te da un trabajo nuevo. Y en ese momento ellos que eran esclavos estaban pensando en ser libres. Jesús le dijo, no, ustedes tienen un problema. No comprendieron. Ustedes me buscan a mí porque comieron y porque se saciaron. Pero les quiero explicar algo. Mañana van a volver a tener hambre. ¿Comprenden? ¿Se sanaron de algo? Mañana se van a enfermar de otra cosa. Tienen un trabajo nuevo. Es capaz que después lo van a perder. Jesús resucitó a Lázaro para que después se vuelva a morir. ¿Comprenden? Pero si comen de este pan, dijo Jesús, nunca más van a volver a tener hambre. Amén. Y puso las cosas en orden. Y dijo, yo les quiero explicar de qué se trata este reino. Si me buscan primero a mí, todo lo que ustedes necesitan va a venir por añadidura, pero no de otra manera. Esto me hace pensar mucho en la manera en que yo recibí el Evangelio durante toda mi infancia, ¿no? Y es con la luz que nosotros veíamos el Evangelio en ese tiempo, donde predicábamos que a Jesús había que aceptarlo en el corazón, lo cual presentaba una parte, pero no decía la verdad. Jesús nunca predicó de esa manera. Nunca. No está en la Biblia. Jesús no es un ticket para entrar al cielo, ¿entienden? Jesús predicaba diciendo, nadie puede venir en pos de mí. Cuando Dios dice nadie es, nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. ¿Ves? Dios está diciendo, tenés que renunciar a tu vida y tenés que morirte. Dejar de hacer lo que vos querés para hacer lo que yo quiero. Y tenés que voluntariamente subirte a la cruz para morir, juntamente conmigo, para que el tercer día resucites a una nueva vida. ¿Saben qué pasa? Que nosotros conocemos el final. ¿Entienden? Al final, hermano, Cristo resucitó. Amén. Vos podés ir a muchas cruces en esta vida. Todos vamos a tener muchas cruces en esta vida. Pero hay una sola. Una sola. En la que nosotros podemos nacer de nuevo. Y esa es la cruz de Cristo. Amén. ¿Te puedo explicar algo acerca de esa cruz? No pensaba hablar de esto, pero yo sé que le voy a pegar una patada en los dientes a más de uno. Digo, porque es tan importante la cruz. Es el lugar en donde el amor de Dios se manifiesta de la manera más profunda. Es el lugar más precioso donde estar, pero todos le escapamos al sufrimiento. La verdad,
nadie quiere sufrir. De verdad que si no comprendiéramos el Evangelio estaríamos todos atrás del lema "pare de sufrir", ¿verdad? Hay un punto de la cruz, y es que la cruz es voluntaria. ¿Sabías eso? Jesús dijo: nadie toma mi vida, yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Al igual para vos, nadie te sube a la cruz. Vos elegís voluntariamente subirte a la cruz por amor a Cristo. ¿Ves? Vos tenés tu hermano, tu prójimo o tu enemigo en el cual te hizo algo, el culpable es él, pero vos elegís, en vez de que él se muera, morirte vos en su lugar. ¿Por qué? Por amor. Por el mismo motivo que Jesús hizo eso. Que prefirió, en vez de verte sufrir muriendo, morir él en tu lugar. Por amor. A ver. Digo, para que no te esfuerces en demostrar la culpabilidad del otro y mucho menos se lo traiga al pastor para que lo mate él. ¿Verdad? Yo, pastor, o sea, yo lo amo, todo bien, pero este tipo es un desastre, ¿verdad? Por favor, haz algo. Y Jesús, en vez de criticarte, o en vez de matarte, se murió él por vos. Amén. Ves que hay muchas cruces, pero esta es la única que va a redimirte. Amén. La cruz es injusta. En el monte había 3 cruces. 2 eran justas, porque eran hombres que estaban pagando por lo que habían hecho. Pero había una que era completamente injusta. ¿Ves? El inocente pagando por los culpables, el justo pagando por los injustos. ¿De qué quiere decir eso? Que no importa quién es el culpable. La única manera que el mundo sepa que Cristo está vivo es que vos elegís morirte por amor al que se pierde, a tu hermano, a tu prójimo y a tu enemigo. Nosotros somos seguidores de alguien que murió por amor a sus enemigos. Amén. El mundo no puede ver a Jesús porque es invisible. La única manera que tiene el mundo de poder ver a Jesús es a través nuestro. Amén. El propósito de Dios es que vos seas conformado a la imagen de su Hijo. Toda la palabra habla de imitación. Cuando vos, frente a cualquier acto de la vida, ¿saben por qué digo esto? Porque hay gente que está en la cruz. ¿Vieron cómo funciona? ¿Saben cuándo le quitan lo bajaban de la cruz a uno? ¿Cuándo? Cuando moría. ¿Verdad? Así que, ¿cómo pasaba? Las autoridades decían, anda a ver si se murió. ¿Verdad? Entonces iba y encontraban al tipo ahí crucificado y diciendo, no, que me viene a decir a mí porque no se fijan en su mamá. Entonces, no se murió. Porque hay que dejarlo un tiempo más. Pasaba un tiempo, decía, anda a fijarte si se murió. Iba y decía, ¿cómo está dirigiendo los coros? Yo lo haría mucho mejor. Dice, ¿se murió? No, se murió. Hay que dejarlo un rato más. Y hay gente que está clavada en la cruz hace 40 años, loco. Y no se muere. Yo digo esto porque
Es necesario construir la iglesia que Dios tiene en su corazón. Tenemos que entrar en un proceso de devolución. Hay que devolverle la iglesia a Dios. No podemos hacer la iglesia como a nosotros nos gusta. Hay que hacer la iglesia como a Dios le gusta. Y Dios quiere que vos seas como Jesús. ¿Ves? ¿Lo comprendés? Ponelo en tu heladera. Poné. Yo no tengo que ser como soy. Porque no decís así. Bueno, yo soy así. No. No tenés que ser como sos. Tenés que ser como Cristo. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere. Entonces, Dios no viene a emparchar tu vida pasada, ¿verdad? Pero hay gente que viene a Dios porque tiene problemas. Entonces dice, no, esta parte de mi vida está bien, esto no necesito que lo toques. Quiero que me arregle esto, que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Dios no hace eso, ¿entienden? Dios no vino a podar el árbol, vino a tirarlo abajo. Quiere que seas una nueva criatura. Él te da un corazón nuevo. Entiendan esto. Dice la palabra de Dios que cuando vos estás sin Dios tenés un corazón de piedra y estás muerto. Lo que hace Jesús es operártelo, ¿entendés? Pasa Él, te abre el pecho, te saca el corazón de piedra, ahí te morís. Pero te pone uno de carne y te vuelve a coser y te sopla. Así, o más fuerte. Y te resucita. Pero ahora con un corazón nuevo. Que dice la palabra de Dios que ama lo mismo que Dios ama. Y que desea lo mismo que Dios desea. Porque Él es el que produce tanto el querer como... Porque somos hechura suya, hechos para buenas obras. Y empezamos a aborrecer el pecado porque Dios aborrece el pecado. ¿Entienden? Un corazón que puede amar como Dios ama. Y Dios ama a la gente. Cristo murió por amor a sus enemigos. Esta es la luz que vino al mundo. ¿Ustedes lo comprenden? ¿Qué sería de esa gente si no estaríamos los hijos de Dios? Lo que fuimos redimidos, transformados por un amor indescriptible, infinito. Recuerdo a Francisco de Asís en una vuelta. Él ya estaba muy enfermo, iba pasando una ciudad, ya la comunidad franciscana había crecido mucho, el reconocimiento de su persona ya era importante y él estaba muriéndose, lo estaban llevando como en una camilla tirada por un burro y la gente se enteró que él iba a pasar por ahí. Así que se amontonó la gente para verlo. Y cuando cruzaron la ciudad se pararon para descansar y se acerca un linchera. Y le dice, ¿así que vos sos Francisco? Sí. ¿Cómo te quiere la gente, Tené cuidado, no se te vaya a subir a la cabeza. Y León, que era uno de sus discípulos, que era el que escribía cuando Francisco hablaba, lo miró pensando, este tipo no tiene idea con quién está hablando. Y mientras él pensaba eso, Francisco se baja de la camilla, se postra a los pies del linchera, le besa los pies y le dice, bendito ángel del Señor, que siempre viene para recordarme de dónde vengo, de dónde fui rescatado y quién soy.
Digo, Dios tiene que hacer algo porque en este reino, el más pequeño es el mayor. Porque el que quiere ser mayor en este reino tiene que ser el servidor de todos. No hay mayor privilegio y grandeza para el corazón de Dios que servir a la mesa de los más pequeños. Escúchame, yo lo digo, ¿no? Porque el Evangelio ni siquiera es para que seamos felices. El Evangelio es para que el nombre de Cristo sea enaltecido, para que Dios se glorifique en nosotros y que al ver nuestras buenas obras, la gente al vernos glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad que queremos construir la iglesia que está en el corazón de Dios? Todo lo demás, hermano, viene por añadidura. Porque si vos comés de este pan, dice que quedás satisfecho para toda la eternidad. ¿Sabés qué quiere decir eso? No tenés hambre de otra cosa. A ver. Quiero leerles este pasaje. Isaías 53:10 dice: con todo, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje de descendencia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra que Dios utiliza acá, que en el hebreo se utiliza en Isaías capítulo 1 y en el capítulo 62, utiliza la misma palabra en el hebreo cuando dice quiso quebrantarlo. La palabra es, Dios le dio placer, Dios se deleitó en quebrantar a su hijo. Algo realmente sorprendente. Pero en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Lo que está diciendo que el pecado es no alcanzar la gloria de Dios, es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, lo que define esencialmente el pecado. Y la palabra de Dios nos explica que el mundo no pudo valorar la gloria de Dios de tal manera que dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y la reemplazaron la gloria de Dios por imágenes. Imágenes, gloria de imágenes como la prosperidad, no sé, casa, auto, familia, amigos, todo lo que moviliza tu corazón por encima del anhelo por la gloria de Dios y la pasión por la gloria de Dios es precisamente lo que te va a condenar. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico viene y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, bueno, le da una lista de comportamiento, ¿verdad? Le dice, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y él le dice, todo eso dice de chico. Un chico espectacular, ordenado, bueno, guarda los mandamientos de Dios. De pequeño, ordenado en sus finanzas. ¿De verdad? Todo lo hubiésemos hecho, pastor. ¿Qué me dicen ustedes? Pero Jesús le dijo algo. Te falta una cosa. Me tenés que dar el gobierno de tu corazón. ¿Ves? Porque la plata te permite hacer todo lo que a vos te gusta. Y yo no quiero que vos hagas todo lo que a vos te gusta. Yo quiero que vos hagas
todo lo que a mí me gusta. Porque el Evangelio no vino para librarte de lo que a vos no te gusta, vino a librarte de lo que a Dios no le gusta. ¿Entiendes? Así que lo que le roba el lugar, el primer lugar a Dios, la pasión por su gloria, a tu corazón, sacátelo de encima, porque te va a matar. Si Dios no gobierna, no tiene jurisdicción. ¿Saben qué quiere decir eso? Supónganse una calle toda rota, vienen los autos, se rompen. ¿Cuál sería la responsabilidad del presidente de Bolivia, por ejemplo? Ninguna. En todo caso sería el intendente de la zona, ¿verdad? De la misma manera, si Dios no gobierna tu vida, no es el responsable de los agujeros y de los baches que hay en tu vida. ¿Lo comprendés? Digo esto porque ustedes y yo, todos, tomamos decisiones por nosotros mismos y después decimos, ¿cómo Dios permitió esto? ¿Y qué tiene que ver Dios? Si Dios no gobierna, no tiene jurisdicción. ¿Entienden? Pero la palabra de Dios nos está revelando de que Dios quiso quebrantar a su Hijo sujetándole a padecimiento. Y Dios empieza a hablar de nuestro corazón. Porque hay un solo mandamiento. Uno solo. Y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Pero cuando habla del corazón, dice, Jehová quiso quebrarlo, sujetándole a padecimiento. Es necesario que nuestro corazón sea quebrantado. Es necesario nacer de nuevo. Decía un escritor precioso, se llama Watchman Nee, él decía que siempre vamos a ser aprendices, pero en un momento de nuestra vida algo va a pasar. Algo que nunca más vamos a poder volver a ser los mismos. Y es el momento en que Dios quiebra nuestro corazón. Y tomó, préstenme atención a lo que voy a decir, tomó una galletita. Tomó una galletita y la quebró. Y después la volvió a unir. Y la mostró y dijo, ven, parece la misma, pero nunca más va a volver a ser igual. Ahora, frente al más mínimo toque de Dios, va a ceder. Cuando Dios te quiebra, te convierte en alguien lisiado. Alguien completamente lisiado. Cuando el ser humano se encuentra sin fuerzas propias, en un estado de debilidad, lisiado. Es precisamente a través de esa experiencia que se manifiesta el verdadero poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces no hay posibilidad que el poder de Dios se manifieste si no soy débil, si no intervengo en lo que Dios quiere hacer. Y entonces, decía él, no puedo retenerte, pero puedo rogarte, me cuesta la fe y apenas puedo orar, sin embargo, creo. Y cuando esto ocurre, pero confiamos en Él, entonces Dios tiene que actuar. Miren, solo el bien
acontece a los que le pertenecen a Dios completamente. Pero es necesario morir. Es necesario que nuestro corazón sea quebrantado. Y lo más importante, el versículo 10, es que dice que cuando Dios quebrantó a su Hijo, dice, lo sujetó a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces viene el fruto, la descendencia y la eternidad. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que va a ser prosperado cuando sea quebrantado? ¿Qué es lo que prospera cuando soy quebrantado? Cuando el corazón de un hijo es quebrantado, lo que prospera en nuestra vida es la voluntad de Dios. Amén. Miren, escuchaba en la televisión, decían, nosotros no vemos el mundo tal cual es, sino que vemos el mundo tal cual somos. Es una interpretación de la realidad. Es una mezcla de mis experiencias y de mis expectativas frente a la vida. Por eso es que no puedo ver la realidad que ve Dios. Y por eso la iglesia está toda rota y toda dividida. Y entonces Jesús nos habla y nos dice, ¿ves? No estás viendo correctamente. Es necesario que me des tu corazón. Yo quiero tu corazón. No es tu servicio, es tu corazón. El servicio es una consecuencia de que vos me des tu corazón. Mire, voy a terminar con esto para que ustedes me entiendan. Supónganse que viene una persona, viene a ver a su esposa, ¿sí? Viene del trabajo, la esposa abre la puerta y está ahí el tipo, ¿no? Con un ramo de flores. Grosso, ¿no? Esencialmente, pues los hombres no somos románticos. Y nos recuesta que las mujeres lo sean. Entonces, cada tanto un ramo tiene que pintar por ahí, ¿no? Y aparece con el ramo de flores. ¿La mujer qué hace? Se derrite. ¿Por qué? Él le dice, no puedo creer, estuviste pensando en mí. ¿No? Y, bueno, ¿qué hace el cavernícola? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le dice, no, es que un compañero mío del trabajo se lo olvidó y antes que se eche a perder, yo te lo traje a vos. Entonces, ¿qué hace esa Teresa de Calcuta, ese premio Nobel de la Paz? ¿Qué hace? Agarra las flores, las pone en un jarrón con agua y la pone en la mesa, en el centro de la mesa, en el comedor. Y entonces toda la gente que entra a la casa puede ver las flores y sabe que se las regaló su esposa. Pero su esposa es la única que sabe que lo único que no puede obtener de su esposo es su corazón. ¿Ves? No importa cuánto sirvas a Dios. Si Él no tiene tu corazón, no tiene nada. ¿Qué clase de torpeza nos puede hacer creer que Dios puede pasar por alto esto? Dios quiere tu corazón quebrantado, humillado, a sus pies, para decirle, Señor, renuncio a mi proyecto de vida, a todo lo que quiero y que anhelo, para que vos cumplas tu propósito en mí. Dame un nuevo corazón, quiero nacer de nuevo. Amén.
Mira, ¿me puede venir el tecladista? Vení. ¿Quién es el tecladista? Pero cuando yo era adolescente, me costaba comprender la negación de mí mismo. O sea, ¿cómo Dios me puede pedir que yo no sueñe, que no tenga propósitos en mi vida? No podía comprender la profundidad del plan de Dios. Y me costaba comprender la cruz. Vos comprendés eso, ¿verdad? Porque si Dios hace lo que a mí me gusta, no puedo hacer lo que a Él le gusta. Si Dios nos daría todo lo que se nos antoja, estaría formando un pueblo egoísta, autocomplaciente, financiado por Dios, lo cual sería cualquier cosa menos la iglesia. O Él cumple su voluntad en mí, o hace lo que yo le pido. ¿Cómo es el asunto? Pues nadie puede vivir para Dios si quiere vivir para sí mismo. ¿Ustedes qué dicen? O vivimos para Él, o vivimos para nosotros, hermano. No se puede hacer las dos cosas. O gobierna Él, o gobierno yo. Así que empezaba a pensar, ¿de qué se trata la cruz? Y a medida que Dios me lo iba revelando, y yo pensaba en la negación de mí mismo. Y decía, pues yo tropezaba, al igual que todos ustedes, pues yo, sin conocerlo, ya sé el desastre que son ustedes. Son parecidos a mí. Y entonces, tropezaba 1000 veces con la misma piedra, ¿verdad? Con tu carácter. ¿Viste que cuando te ofenden te enojas? Dios te tiene que dar ahí, ¿eh? Cruz. Y hasta que un día entendí la negación. Y me enfrenté a una situación tan injusta y había comprendido que si yo me defendía, Dios no me podía defender. Dios me dijo, o te defendés vos o te defiendo yo. ¿Cómo es el asunto? Y empecé a buscar en la Biblia. ¿Y sabes qué encontré? Que Jesús nunca se defendió. ¿Escuchaste? ¿Vos te defendés? Si vos te defendés, Dios no te puede defender. Y entonces me trataron injustamente y yo que tenía ganas de meterle una piña, me morí por él y lo amé. Y cuando volví para casa, me puse a llorar de la emoción porque decía, Señor, ¿ves? Lo estoy haciendo por amor a vos, ¿entendés? Me siento tan feliz porque solo aunque sea por este momento me siento parecido a vos. Es una batalla, una. Pero en cada circunstancia de la vida, en vez de hacer lo que yo quiero, miro al modelo que es Jesús y hago lo que Él haría por mí. ¿Saben que el Evangelio es un acto de sustitución? Es Jesús muriendo en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar en la muerte, de manera que cuando el Padre ve a su Hijo, te ve a vos, y cuando te ve a vos, ve a su Hijo. ¿Saben cómo lo entendí yo? Hacía 10 días que había fallecido uno de mis hijos. Y yo paré en un semáforo. Y un nene me golpea la ventana para pedirme una moneda. Y yo me di vuelta y le vi la cara de mi hijo. Y me choqueó tanto, fue un golpe tan fuerte que me tuve que estacionar para tranquilizarme y me puse a orar. Y cuando estaba hablando con el Señor me habla y me dice, ¿sabes por qué este tipo de situaciones vos lo resolvés dando una moneda? Porque no podés reconocer a tu propio hijo en ese chico.
Y lo entendí. Y dije, así es como funciona. Así es como Dios lo ve. Cuando Dios te ve a su Hijo. Ves que nosotros no amamos a la gente por Cristo, sino que amamos a Cristo en la gente. Ellos son Jesús, porque así lo ve el Padre. No amar a la gente como Dios la ama es un acto en contra del corazón de Dios. Lastimás, ofendés a Dios. Esa es la iglesia que Dios está queriendo formar, ¿comprenden? Esta es la iglesia que puede transformar el mundo y llenarlo de la gloria de Dios. Así que empecé a entender y a enamorarme de la negación de mí mismo y a enamorarme de la cruz. Porque, viste, vos pones la mano en el fuego y enseguida la sacás, ¿verdad? Estás sentado incómodo y te acomodás. Porque nadie quiere sufrir, pero al Padre le agradó quebrantar a su Hijo. Porque había una finalidad. Y esa era la redención tuya, la tuya, la tuya y la mía. Y ahí dijo el Señor, bueno, ahora ustedes hagan con los demás lo mismo que yo hice por ustedes. Y dije, Señor, yo quiero la cruz. Y me subí, loco. Y empezó la aventura del Evangelio. La verdadera aventura del Evangelio. Y entonces empecé a entender una canción que cantaba yo de chiquito y que no comprendía. Y que decía, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. ¿Y cómo decía? Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ponete de pie. ¿Sabés cuál es? Viste que dice los triunfos de la cruz. ¿Sabés cuál es el triunfo de la cruz? ¿Dónde triunfa la cruz? ¿Cuándo triunfa? Cuando te morís. Yo me voy a gloriar en los triunfos de la cruz, como decía el apóstol Pablo, de lo único que me puedo gloriar es de la cruz de Cristo. Y decía, en la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. ¿Y cómo dice? Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Escuchá bien esta, porque esta me gusta un montón.
y escribila en la heladera y mirala todos los días que te levantes. ¿Qué dice? Yo quisiera seguir en pos de Jesús y ¿su qué? No. Mire, si no se escucha, no se graba. No imprime la cosa. ¿Entiende? ¿Qué es lo que querés llevar? O sus desprecios. Igual. ¿De verdad lo querés llevar? ¿De verdad? No te vas a defender. Va a ser un privilegio que te desprecien por amor a Cristo. Va a ser un privilegio amar como Jesús ama. Morir en lugar del otro solo por amor. Yo quisiera seguir en pos de Jesús, sus precios con Él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, que para siempre su gloria veré. Que se escucha, a ver. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Decía Sofonías Sofonías era un profeta menor, y él decía que estaba profetizando que iba a caer el reino de Judá por su idolatría, por su altanería, por su corrupción. Y profetizaba que iba a venir un reino, pero un reino de gente pobre, pero que iba a buscar la gloria de Dios. Y cuando el Señor aparece en escena, se sube a un monte y lo primero que dice es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué decís? Bendito sea el Señor que escondió esto de los sabios y entendidos y lo reveló a los pequeños. A lo vil y lo menospreciado de este mundo, que sos vos y yo, loco. Bendito sea el Señor. Dios tenga tu corazón y pueda construir entre nosotros la iglesia que va a venir a buscar. Quebrá tu corazón. Pensá a quién tenés que pedirle perdón. Pensá qué tenés que restaurar. Pensá quién tenés que ir a ver. A quién tenés que llevar la buena nueva. Por quién tenés que orar. A quién tenés que escuchar. Porque la única manera que se puede seguir a Cristo es caminando sobre las mismas pisadas que pisó nuestro Maestro. Hermano, yo le digo algo. Yo me comprometo a caminar junto a ustedes en este Evangelio. En este Evangelio. Me comprometo a hacer lo que estoy predicando. Dios está de testigo. Porque no hay otra iglesia y porque no hay otro Evangelio. Me comprometo a hacerlo con ustedes, a caminar juntos, para que Dios pueda lograr su propósito en todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, les guarde y cumpla su propósito en ustedes. Muchas gracias.